Tardes, profe. Hola, ¿Cómo profe. andan? Todo bien. ¿Desconectados? ¿Estamos desconectados del mundo? Estoy conectado por Zoom. Sí. No, es lo único que no se cayó, me parece. Contento por estar con ustedes. No, pero vieron que no hay WhatsApp, no hay ninguna red que funcione. Yo tengo el teléfono en un silencio total, no quiero pensar cuando venga ahora, va a explotar. Dios, bueno, menos mal que esto funciona. Bueno, y ya charlamos el otro día del tema del parcial con ustedes, ¿no? Sí, cómo les había ido y eso. Sí. Bueno. Sí. Vamos a... le quería hablar del lunes que viene, que es feriado. Voy a dar la clase de la noche, esta, la de las 7 de la tarde. Así que, porque el tema es que ustedes con el tema de la promo no nos conviene atrasarnos. Cualquier cosa que ocurra y que no pueda dar la clase, yo les escribo por el Classroom, pero hasta ahora damos la clase a las 7 de la tarde. Por ahí hacemos una clase corta, de hora y media más o menos, pero por lo menos para no, es mejor que nada. ¿Me puedo pedir un favor, profe? Si ese es el caso. ¿Cómo? Si es el caso, ¿le puedo pedir un favor? ¿Podrá grabar la clase? Porque es muy probable que yo no pueda estar. Es fin de semana largo, tengo laburo mucho. Bueno, sí, Solamente el esa tema, bueno, vemos. Yo no grabo las clases, por lo general, bueno, si no, dejo que alguno lo grabe. No quise poner otro horario ni nada de eso por una cuestión de que me parecía que era un horario para que finalizaba el fin de semana y que no perjudicaba a nadie, digamos, si alguno viaja, si, no sé, si quiere hacer algo el lunes porque es feriado y salir a pasear, lo que fuera, de bueno, a las 7 de la tarde, me parecía que era una hora piola como para, aunque sea, hacer de 7 a 8 y media, una cosa así. Pero bueno, de última, alguno que lo quiera grabar, yo le permito y que lo grabe. Bueno, el otro día habíamos empezado con la práctica de derivada por regla, ¿no es cierto? Práctico 11. ¿Pudieron ver algo? ¿Pudieron hacer algo? ¿Pudieron practicar? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguno que quisieron hacer y no les salió? Bueno, no, entonces, no, profe. interpreto que pudieron o que no lo hicieron. Vamos a hacer alguno más y vamos a arrancar con el de práctico 12, que es el de recta tangente y recta normal, y vamos a hacer algo del 13, que es derivar una función compuesta. La idea es, el lunes que viene, terminar con el práctico 13, que es la parte de derivada implícita, y hacer el 14, que es derivada exponencial y logarítmica. Porque todavía nos quedan unos cuantos prácticos. Bueno, vamos con el ejercicio 2 del práctico 11. Dice, vamos a hacer alguno. Dice, si la ecuación de la demanda del producto de un fabricante es P igual
Pensé que se había borrado esto. Esperemos, no sé por qué no se borra. Ahí está. Entonces, P igual a 1000 dividido Q más 5, donde P es el precio, encontrar la función ingreso marginal y evaluarla cuando la cantidad es igual a 45. ¿A qué es igual el ingreso marginal? Ustedes que están cursando economía. La derivada ¿A qué del es ingreso igual? total. ¿Cómo? La derivada del ingreso total. Muy bien. El ingreso marginal es igual a la derivada del ingreso marginal respecto de la variable, ¿no? Que en este caso es Q. Bien, el ingreso total, ¿a qué es igual? A precio por cantidad, ¿verdad? El ingreso es precio por cantidad. Lo que vendo por lo que vale. Entonces, quiere decir que mi función ingreso es igual a 1000 sobre Q más 5 por la cantidad. O sea, son 1000Q sobre Q más 5. Entonces, el ingreso marginal va a ser igual a la derivada de esta función, ¿sí? Y acá aplicamos la regla de la derivada del cociente. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, todo dividido, el denominador al cuadrado. Esto me va a quedar 1000Q más 5000 menos 1000Q, todo sobre Q más 5 al cuadrado. Este se va con este, quiere decir que el ingreso marginal es igual a 5000 sobre Q más 5 al cuadrado. Cuando yo tengo una cantidad vendida de 45 unidades, mi ingreso marginal va a ser igual a 5000 dividido 50 al cuadrado. Esto me da 50 cuadrados, 2500, ¿no? O sea que esto me va a dar bueno, ese era el 1. A ver el 4. El 2, 4, ¿no? Dice, determina los puntos en los que f de x igual a x cubo coincide con su derivada.
Bien. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x. Cuando x, la derivada de f de x, perdón. F' de x. Es x cuadrado. 3x cuadrado. Bien. O sea, ¿en qué puntos se cortan o se intersecan estas dos funciones? X cubo y 3x cuadrado. Si yo las grafico, puedo ver los puntos donde se cortan, pero vamos a hacerlo en forma analítica, digamos. ¿Se intersecan dónde? Donde son iguales. En aquellos puntos donde las dos funciones valen lo mismo. Entonces, va a ser donde x cubo menos 3x cuadrado es igual a 0. X cuadrado igual a 1 menos 3. A x menos 3 quiere decir que se van a intersectar en 0, porque esto se va a hacer 0 cuando esto valga 0 o cuando esto valga 0. Y esto va a ser en x sub 2 igual a 3. Es decir, que en esos dos puntos, para 0 y para 3, las funciones van a valer lo mismo. Y bueno, la cúbica y la cuadrática también pasan por el mismo lugar. Acá en 0, viene así. Y acá en 3 y en 0 C. Bien. ¿Qué más piden? Solamente eso. Porque f' f de x, f de 0, f de 0, que es x al cubo, es 0, y f' de 0, que es 3 por 0 al cuadrado, también es 0. F de 3 es 3 al cubo, es 27, y f' de 3 es 3 por 3 al cuadrado, también es 27. Ahí. Lo achiqué para que lo vean completo. Bueno, el último lo dejo para que lo hagan ustedes, es muy fácil, lo que tienen que hacer es reemplazar. Le dan el valor de la función y de su derivada en un punto y les piden que calculen el cociente y ahí hay otra, que es una suma. Bien. Vamos con el práctico 12, que es el de recta tangente y recta normal. Primer ejercicio dice, grafique si existe la recta tangente a la gráfica en x sub 0 igual a 0, halle la ecuación de dicha recta y la de su normal siempre que sea posible. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos, supongamos, una función y bueno, en un punto vamos a hacerlo más gordita. Vamos a suponer que en este punto, por acá, pasa la recta que es tangente a la función en ese punto, ¿sí? Esta es la recta tangente. Bien.
en este punto de x sub 0. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que la pendiente, esta recta va a tener una ecuación de la recta igual a mx más b, ¿sí? Bien, entonces, esta pendiente la vamos a calcular como la derivada de la función f en el punto x sub 0. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ver si existe la derivada en ese punto. ¿Se acuerdan que el otro día vimos que para que exista la derivada en el punto, lo primero que se tiene que cumplir, que es condición necesaria, es que la función en ese punto sea continua. Luego, si la función es continua, nos habilita a averiguar si es derivable en ese punto, que puede que no lo sea. Entonces, si nosotros suponemos que tenemos una función f continua en un punto x sub 0, que es lo primero que tenemos que considerar, ¿sí? Entonces, en ese punto, la recta que tangente a la gráfica de f, que pasa por el punto P de coordenadas x sub 0, f de x sub 0, ¿sí? Porque este punto tiene coordenadas x sub 0, y esto va a ser y0, que es igual a f de x sub 0, ¿no? Y0, y sub 0, y sub 0 es la función calculada en el punto x sub 0. ¿Cuál va a ser la pendiente? Bueno, si existe el límite, ¿sí? Si existe el límite, va a ser m en ese punto, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre h. ¿Se acuerdan que lo calculamos el otro día? ¿Sí? O la otra expresión. Esto sí existe el límite. O también puede que sea la recta de ecuación x igual a x sub 0 cuando este límite tiende a más o menos infinito, ¿sí? Por derecha o por izquierda. ¿Qué era eso? Cuando no existía el límite, ¿se acuerdan? Cuando no daban los laterales iguales. Si no, no existe el límite. Si no se cumplen ninguna de estas dos, esta o esta, quiere decir que entonces no existe la tangente a la gráfica de la función en ese punto. Si no se cumple ninguna de las dos, eso lo dieron en la teoría, ¿sí? Si no se cumple ni uno ni dos, entonces no existe una tangente a la gráfica en ese punto, de la función en ese punto. Bien. ¿Cómo voy a calcular la ecuación de la recta tangente? Bueno, yo voy a tener el punto de coordenadas x sub 0 y sub 0, y voy a tener la pendiente, en el caso que exista. Entonces, la ecuación de la recta tangente va a ser igual a, la voy a calcular como y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. De ahí voy a sacar. Si m es la pendiente de la recta tangente,
1 menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente va a ser la pendiente de la normal. De la recta normal. Que la normal vendría a ser la recta que es perpendicular a la recta tangente. Esto piensen que yo hice una recta ahí, que no me salió tembleque. ¿Sí? Es perpendicular a la tangente en ese punto. Bueno, entonces, en el primer ejercicio, por ejemplo, les dan varias gráficas y ustedes tienen que decir, ver si en ese punto existe la recta tangente, y en ese caso encontrar la ecuación. Entonces, me dan, bueno, y igual a f de x igual a x cuadrado más 1. ¿Sí? Me dan esa función. Y tienen la gráfica. ¿Sí? Acá estamos en 1. Entonces, el punto donde yo tengo que encontrar acá la recta tangente, que la recta tangente ahí, ¿cómo va a ser? Va a ser horizontal. Va a ser el punto P, me dice, en x sub 0 de coordenadas 0, f de 0. ¿Sí? O sea que f de 0 es la función en 0, ¿cuánto vale? Ya sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale f de 0? 27. ¿Eh? 1. 1. O sea que el punto va a ser el 0, 1, en este punto. ¿Qué pasa? Existe, la función es continua, f es continua, o sea que ya sabemos que estamos frente a, porque x cuadrado más 1 es una parábola, es continua en x sub 0 igual a 0, ¿sí? Y vemos también que las derivadas laterales existen y son iguales. O sea que la pendiente en ese punto va a ser la derivada de la función en el punto. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer la derivada de la función en el punto? F de prima de x es 2x. O sea que va a valer 2 por 0, que es igual a 0. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de la recta tangente? Que es esta recta que va a pasar acá. ¿Qué les parece? ¿Qué ecuación tiene esa recta? Una constante. Sí, una constante, sí. La vamos a calcular, pero si la ven la tienen que saber, porque también 1. cuando eran asíntotas ustedes sabían sacar las ecuaciones de las rectas, supuestamente, ¿no? ¿Qué ecuación tiene esa recta? Y menos y sub 0 igual a m 0 por x menos x sub 0. Esto se hace 0, me va a quedar i menos 1 igual a 0,
La recta tiene ecuación y igual a 1. No era ningún misterio que era igual a 1 la ecuación. Yo le dije uno, profe. ¿Eh? Yo hoy le dije uno. Ah, no te escuché. Te pido disculpas. No te escuché. 1. Entendí, es una recta constante, pero no entendí que era igual a 1. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? En este caso, como m es igual a 0, no podemos calcular la pendiente de la normal como menos 1 sobre 0, porque no podemos dividir por 0. Pero ¿cuál sería la normal en este caso? Porque 1 sobre 0 tiene infinito. 1 sobre algo que tiende a 0, ¿no? Porque 0 por 0 no podemos dividir. ¿Sí? Sería x igual a 0, ¿no? La normal. Ahora, por ejemplo, en el segundo caso, bueno, acá ya vemos cómo se comporta. ¿Qué pasa cuando tengo una función, una lineal, como en el segundo caso, que tengo la función f de x igual a x, que tengo la función identidad? Tengo la función identidad. Y también tengo que ver en 0 cuál es la ecuación de la recta tangente, la que pasa tangente en ese punto. ¿Qué les parece? ¿Cómo será la ecuación de la recta que pasa tangente a la función en ese punto? El punto va a ser el punto P de coordenadas 0, F de 0. O sea que el punto, ¿cuál es? 0, 0. En el origen, claro. Va a ser el 0, 0. Y la pendiente en 0, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de la función en 0. Pero f' de x, ¿cuánto vale? 1. 1. Quiere decir que la derivada en cualquier punto va a ser la misma, va a ser 1. Entonces, porque es constante, la derivada es una constante. Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación de la recta tangente? Y menos 0 igual a 1 por x menos 0. Quiere decir que la ecuación de la recta tangente, ¿con quién coincide? Con la misma función. Ahora, la normal es perpendicular. Quiere decir que es la misma, nada más que con pendiente negativa. La pendiente de la normal dijimos que es menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente. O sea que va a ser menos 1 sobre 1, va a ser menos 1. O sea que la ecuación de la recta normal va a ser y menos y sub 0, que es 0, igual a menos 1 por x menos x sub 0. Y igual a menos x. ¿No? Que es esta. O sea, esta es la normal y acá está la recta tangente, que coincide en este caso con la... Bien. ¿Será más chico?
Ahí. Si lo ven completo. Bueno, yo les dejo para hacer el resto, pero, por ejemplo, ¿qué les parece en el caso C, donde tengo la función valor absoluto? ¿Qué pasaba con la función valor absoluto en ese punto, en el origen? ¿Puede ser que los picos no eran derivables? Claro, en x sub 0 igual a 0, no es derivable. ¿Mm? No es derivable la función. No existe la derivada en el punto. ¿Mm? Quiere decir que estamos en el caso donde no existe en ese punto la recta tangente a la función. ¿Mm? Bueno, les queda para hacer el B y el E, que tienen una función constante. Vamos a hacer algunos de los ejercicios estos que son de aplicación. Y además, para ver cómo, practicar un poco cómo calculamos la ecuación de la recta tangente y de la normal. Me dice, dada la función f de x igual a 3k por x al cuadrado menos x más 2, hallar k para que la recta tangente a f de x, a esta función, k no lo conozco. Yo tengo que hallar el valor de k, que es un número. Pero yo sé que en el punto x sub 0 igual a 1, la recta que pasa tangente a esta función, esta es una polinómica, ¿sí? Digamos, f es continua y derivable en x sub c, en su dominio, en los reales, que es todo su dominio, ¿no? Es toda continua porque es polinómica y es derivable en todo su dominio, ¿sí? Por función polinómica. Entonces, lo va a hacer en x sub 0 igual a 1. Quiere decir que en ese punto esta función, pasa una recta tangente a ese punto. Y dice que esa recta tangente es paralela a la recta de ecuación igual 5x menos 4. Entonces, ¿qué tienen en común la recta tangente con esta recta? Si son paralelas. Si corren paralelas. Pendiente? La misma misma pendiente? pendiente. Claro. Diría Alejandra. Hablando a lo bruto, tienen la misma inclinación. Porque si son paralelas, ¿sí? Van a ir corriendo siempre con la misma inclinación. Quiere decir que comparten la pendiente. ¿Mm? Significa que la pendiente en ese punto x sub 0, o en 1, vamos a ponerla directamente, es igual a 5. ¿Sí? ¿Y qué más? Y la pendiente en 1 es la derivada de la función en 1. También. Las dos cosas. Vale 5 y también es la derivada de la función en 1. Bien. La derivada de la función es, calculamos la derivada, va a ser 2 por 3, 6 kx menos 1. O sea que la derivada en 1 va a ser 6
por K por 1 menos 1. Esto es 6K menos 1. Quiere decir que 6K menos 1 es igual a 5. Entonces K, ¿a qué es igual? A 1. K es igual a 1, que era lo que a mí me pedían. Entonces, ¿cómo me va a quedar la función ahora? La función va a quedar f de x igual a 3 por k, que es 1, 3x cuadrado menos x más 2. Si yo quiero ahora encontrar la ecuación de la recta tangente, voy a buscarla, voy a calcularla como con la pendiente, que es 5, y con el punto P, que es 1, f de 1. Y ahora sí puedo calcular f de 1. Hoy no lo podía calcular porque no sabía lo que valía acá. O sea que f de 1 es 3 por 1 al cuadrado menos 1 más 2. 3 menos 1, 2 más 2, 4. Quiere decir que el punto es el punto P de coordenadas 1, 4. No me pide la ecuación, pero ya que está la vamos a practicar. ¿Cómo me va a quedar la ecuación de la recta tangente? Esta es la ecuación, la pendiente de la tangente, ¿no? La ecuación de la tangente va a ser y menos y sub 0, esto es x0 y esto es y sub 0, igual a m por x menos x sub 0. Y ahí tenemos la ecuación de la recta tangente. Si quiero calcular la ecuación de la normal, esperen que alguien me pide que vaya para arriba. ¿Listo? Si quiero calcular la ecuación de la normal, lo que me va a cambiar es la pendiente. La pendiente de la normal va a ser menos 1 sobre 5. Quiere decir que la ecuación va a ser y menos 4 igual a menos 1/5 por x menos 1. Y igual a menos 1/5 de x más 1/5 más 4. Y 1/5 más 4, 4 por 5, 20, 21 quintos. Y esta es la ecuación de la normal. Esta es la ecuación de la tangente y esta es la ecuación de la... Bueno. En el 3 tienen otra función parecida, otra polinómica,
¿Y qué pasa? También tienen que encontrar el valor de K, pero lo que me dicen es que la tangente, la recta que pasa tangente a la función en el punto x sub 2, digamos, en el punto de coordenadas x sub 2, x0 igual a 2, 2f de 2, ahora es perpendicular a la recta de ecuación 1/4 por x más 3. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a ser la pendiente entonces de mi recta tangente? ¿-4? Menos 4. Y con esta información trabajan igual que en el ejercicio anterior. ¿Mm? Volvió WhatsApp. Mucho mensaje, profe. Mucha demanda. Sí, todo el trabajo. Bueno, volvió. Bueno, les dejo que el 4, que el 3 lo hagan ustedes. ¿A ustedes no les empezó a sonar también? Hace un rato, profe. Un ratito. Hace 15 minutos. Más o menos. ¿Ah, sí? Bueno, no sé qué pasó acá que recién. Acá recién entraron los mensajes. Yo pensé que no andaba. Bueno. Vamos a hacer el 4. En el 4 tenemos la función y me dice, hallar el punto, lo que no sé ahora es en qué punto. Hallar el punto en que la pendiente a la recta es igual a menos 4. Lo que sí sé es que la pendiente de la recta tangente es menos 4. Y no conozco en qué punto ocurre eso. ¿Sí? O sea, la pendiente que es la derivada de la función en x sub 0 es igual a menos 4. Pero además, la pendiente, que es la derivada en x sub 0, ¿a qué es igual? A 6 por x sub 0 más 2. Es la derivada en x sub 0. Quiere decir que, entonces, 6x sub 0 más 2 es igual a menos 4. Entonces, x sub 0, ¿cuál va a ser el punto? -1. Menos. O sea que el punto va a ser el punto P de coordenadas menos 1, f de menos 1. ¿Y f de menos 1 cuánto vale? 3 por menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 1. Esto es 1, 3, menos 2, 1, más 1, 2. ¿Está bien? O sea que va a ser el punto P menos 1, 2. Ya teniendo el punto y teniendo la pendiente, puedo sacar la ecuación de la recta tangente y de la normal, ¿no? Porque tengo el punto y tengo la pendiente que es menos 4.
con esto puedo sacar las dos ecuaciones. La ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. No, pero me están entrando WhatsApp de hoy me causa gracia, de hoy a la 1 de la tarde. Que uno el profe que está conmigo en la teoría en Saladillo me venía a traerme los exámenes que tomamos presenciales en Saladillo. Entonces ahora me dice, en un rato paso, y ya me los trajo. Así que, claro, ahora van entrando como pueden. Bueno. Hacia arriba del todo. Hacia arriba del todo, ¿qué sería? ¿Qué parte? Cuando recién arranqué. Acá. Ahí. Voy subiendo. Acá está el otro. Ahí está todo completo. Este lo expliqué para que lo hagan ustedes y este sería el último. Bueno. Vamos a hacer el 5. Dice, consideremos las funciones f de x igual a x cubo más 2. Y g de x igual a 2x cuadrado más 2. Verifique que los gráficos de ambas funciones se cortan en 2 puntos, ¿sí? Entonces, tenemos que ver en qué puntos se cortan estas dos funciones. Hoy era la función con su derivada, ahora es las dos funciones, ¿sí? Hoy era f y f'. Entonces, x cubo más 2, cuando es igual a 2x cuadrado más 2. Entonces tengo x cubo más 2 menos 2x cuadrado menos 2 igual a 0. Bueno, este 2 se va con este 2, me queda x cubo menos 2x cuadrado igual a 0. Y bueno, saco factor común x cuadrado. No me estoy equivocando, ¿no? X cubo, 2x cuadrado. Me va a quedar x menos 2 igual a 0. O sea que los dos puntos van a ser x sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a 2. Esos son los dos puntos donde las dos funciones se van a cortar, ¿no? X cubo más 2. Uy, las grafiqué mal. Me pasan por 2.
pensé en voz alta. Y esta, que es 2x² más 2. Se cortan acá. Bien. ¿Qué más me dice? En uno de estos puntos de intersección, ambas curvas tienen la misma tangente. Entonces, f' de x es 3x². Y g', esta es f y esta es g. Y g' de x es igual a 4x. ¿Qué les parece? ¿En qué punto las derivadas, las pendientes son las mismas? ¿En 0 o en 2? En 0. En 0. En 0. ¿No? Porque f' de 0 es 0 y g' de 0 es 0. Acá la pendiente en las dos es así, es horizontal. En las parábolas, en los vértices, las pendientes son horizontales. Pero en 2, acá me da 12 y acá me da 8. ¿No? Bueno, esperen que lo achico un poquito, así, para los que le sacan foto. Igual anda mal, por momentos ahora se volvió a cortar. Va, viene, va, viene. Bueno, el 7 tienen que graficar no la ecuación, una función cuya derivada siempre sea igual a 0. ¿Cuál sería la función? ¿Qué les parece? ¿Cuál función les parece a ustedes que graficarían? ¿Qué función graficarían? ¿Qué tipo de función graficarían? Cuya derivada siempre va a ser 0. Una constante. puede ser. Igual a 0. Cualquier función constante. Bien. Y una función cuya derivada siempre sea positiva, o sea que la tangente siempre tenga la pendiente positiva.
La función identidad. La función identidad, bien, por ejemplo, muy bien. O cualquier recta que sea con pendiente positiva. Y que tenga su derivada siempre sea negativa. ¿Cuál podría ser? Una recta con pendiente negativa. Una recta con pendiente negativa, claro. Por ejemplo, ¿no? Podría ser una recta con pendiente negativa. ¿Qué otra podría ser? Podría ser una parábola cúbica, pero menos negativa. ¿Mm? Por ejemplo, bueno, no necesito hacer la función, solamente había que graficar. Esta también siempre tiene pendiente negativa. Ahora, si yo, ¿qué pasa? La parábola, una parábola, tiene de este lado pendiente negativa y de este lado tiene pendiente positiva. Entonces, no siempre la derivada es positiva. Bueno, depende del valor que esté tomando, ¿no? Está tomando entre menos infinito y 0 o entre 0 y más infinito. En este caso, x cuadrado, si no es simétrica, vamos con el próximo práctico, que es la derivada de una función compuesta. ¿Cómo es la derivada de una función compuesta? ¿Se acuerdan de composición de funciones? Cuando nosotros teníamos Sí. g compuesta con f de x. ¿Sí? Esto era f de g de x. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero derivar una función compuesta, o sea, si yo quiero calcular la derivada de g compuesta con f, o sea, f de g de x derivada, esto va a ser igual a la derivada de la que está afuera f' de g de x por g' de x. ¿Sí? Derivo primero la que está afuera, la dejo la de adentro como está, y luego la multiplico por la derivada de la que está adentro. Si yo tuviera otra tercera función compuesta, si yo tuviera una f de g de h de x, entonces sería f' de g de h por g' de h por h'. ¿Sí? Se arma lo que se llama, esto se llama, en realidad, regla de la cadena, porque es como una cadena que se arma de derivadas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la función h de x igual a x cuadrado más 3 al cubo. Esta es una función compuesta. Tengo dos funciones. Una que es la que está dentro, que es x cuadrado más 3, y la otra sería la cúbica. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando teníamos que buscar cuáles eran las dos funciones o cómo las armábamos? Bueno, en este caso, una sería x cuadrado más 3, otra sería x cubo. Entonces, ¿a qué es igual? H'. Bueno, H' es, primero derivo la que está afuera. Entonces va a ser 3 por x cuadrado más 3 al cuadrado. Esa es la derivada de la potencia 3. Por la derivada de la que está dentro, que es g, que es
2x. Bien, vamos con los... Puse este ejemplo para arrancar. Vamos a empezar con los que están en la práctica. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a logaritmo natural de x cuadrado más 3x más 1. F' de x. ¿Cuál le parece a ustedes que es la primera que tengo que derivar? ¿Cuál es la que está por fuera? El logaritmo. El logaritmo. Entonces, ¿cómo me quedaría? 1 sobre x cuadrado más 3x más 1. Porque la función que está dentro, que sería g, la dejo como está. Por la derivada de g, que en este caso sería 2x más 3. Si quiero dejarlo más bonito, digo 2x más 3, todo sobre x cuadrado más 3x más 1. Por ejemplo, el segundo tiene logaritmo natural del seno de 3x cuadrado más 3. Entonces, acá la primera función que tengo, digamos, esto es como ir pelando una cebolla, ¿no? Digamos, la primera cascarita es el logaritmo. Entonces, me va a quedar 1 sobre el seno de 3x cuadrado más 3. Porque aparte 3x cuadrado más 3 es el argumento del seno. Es donde voy a calcular el seno. Ahora, la próxima cascarita de la cebolla, ¿cuál sería? La función seno. Entonces derivo el seno, que es coseno de 3x cuadrado más 3. Y ahora, la última función sería 3x cuadrado más 3. O sea, esto me va a ser por 6x. ¿Se entendió? Sí, profe. Por ejemplo, f' va a ser la derivada del coseno, que es menos seno, por la derivada de 2x cubo menos 5, que es 6x. Si tengo f de t igual a t a la menos 3 más 1 sobre t al cuadrado, todo a la sexta. Yo lo primero que haría acá sería poner t a la menos 3 más t a la menos 2, todo a la sexta. Y ahora haría f' de t. Entonces, primero derivo la potencia que está afuera. Y quedaría 6 por t a la menos 3 más t a la menos 2, todo a la quinta. Eh, 6x cuadrado, sí. Perdón. 6x cuadrado. Muy bien. A la quinta. Por la derivada de lo que está dentro,
que sería menos 3 por t a la menos 4 menos 2 por t a la menos 3. Bueno, por ejemplo, si tengo, voy a hacer algunos, 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, ¿qué es lo que me conviene acá? Primero, expresar la raíz como una potencia fraccionaria. Bien, y luego me convendría ponerla arriba, o sea, pasar esto como a la menos. Yo podría decir x cuadrado más 1 a la menos 1/2. A mí se me ocurre, ¿eh? Es lo más fácil. Ustedes quieren hacer la regla del cociente, lo pueden hacer, tranquilamente. Pero se van a perder en cálculos. Entonces, ahora la derivada es más simple. Porque ¿qué es lo primero que derivo? Esta potencia, que es la que está afuera. Entonces me va a quedar menos 1/2 de x cuadrado más 1 a la menos 1/2 menos 1, que es a la menos 3/2. Por la derivada de lo que está adentro, que es 2x. Y acá, miren, este 2 se va con este 2 y me va a quedar menos x cuadrado. Ah, ya, no va a ser un 3. Me salió un 2 que x cuadrado más 1 a la menos 3/2. Bueno, elijan ustedes alguno. El S, que es arco tangente, no, porque las inversas de las trigonométricas las vamos a ver en el práctico 14. O sea que ese está ahí como puesto perdido. No lo vamos a hacer ahora. Pero a ver, elijan ustedes. L, M, N, O, P, Q, R, T. Che, para elegir pueden escribir o hablar. El L y el N. El N, dos opinan el L, el N. El L, el L. Bueno, vamos con el L y después con el N. El L. F de X igual al logaritmo natural de la raíz ¿qué nos convendría hacer con esa raíz de una expresión al cubo? ¿Qué nos convendría hacer? Pasarlo a potencia fraccionaria. ¿Cómo me quedaría? Logaritmo natural
¿De quién? De x menos 4 elevado a la 3 medios. Sería el logaritmo de todo esto. Entonces, cuando derivo, la primera función que tengo que derivar es el logaritmo. O sea, es 1 sobre x menos 4 a la 3 medios. Y ahora derivo ¿quién? La potencia. Por 3 medios de x menos 4 a la 3 medios menos 1, que es 1 medio, ¿no? Por la derivada de x menos 4, que es 1. O sea que ya ahí no tengo que hacer más nada. 1 sobre x menos 4 a la 3 medios por 3 medios de por x menos 4 a la 1 medio. ¿Qué pasa? Acá, esto con esto, se puede, porque esto es cociente de potencias de igual base, ¿no? Se restan los exponentes. X a la x menos 4 a la 1 medio sobre x menos 4 a la 3 medios, lo que puedo hacer es restarlo. Si quiero, claro, ¿sí? 1 medio menos 3 medios, esto es menos 1 medio. O sea, me va a quedar menos 1 medio. Pero bueno, si no tienen ganas de andar complicándose con problemas algebraicos, les diría que lo dejen ahí. Que lo que importa es que aprendan la regla de la cadena, para que no se hagan lío. Si lo pueden terminar y dejar prolijo, bueno, mejor, porque de paso practican. Si no se dan cuenta ahí, lo que pueden hacer es esto. Tienen 3 sobre 2 por x menos 4 a la 3 medios por x menos 4 a la menos 1 medio. Y acá lo suman, para que no se equivoquen dónde tiene que ir. Entonces, esto les va a quedar 3 sobre 2 por x menos 4 a la 3 medios menos 1 medio. Ah, no, está bien, menos 1. Así que 1 les da esto, no 3. No menos 1 medio. Esto daba menos 1. Bueno, y después me pidieron el L. No, ese era el L, el otro era el N. El coseno de la raíz, o sea, raíz de x es el argumento del coseno, y el otro es raíz del coseno. Bien, yo acá también me conviene usar potencias, o sea, me conviene decir que es el coseno de x a la 1 medio, más coseno de x a la 1 medio. Ven que no es lo mismo. Una cosa es elevar el argumento y otra cosa es elevar toda la función. ¿Por qué? Porque la derivada, ahora, acá, la que está afuera, es el coseno. O sea, la derivada, la primera que voy a calcular es la del coseno. La derivada del coseno es menos seno.
menos seno de x a la 1/2 por la derivada de x a la 1/2, que es 1/2 por x a la menos 1/2. Más la derivada de esto. Y acá, la que está por afuera es la potencia. Entonces va a ser 1/2 por el coseno de x a la menos 1/2, porque es a la 1/2 menos 1, por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Entonces, acá lo que va a hacer es que este menos cambie el menos de adelante, ¿no? Esto va a quedar menos seno de x a la 1/2 por 1/2 de x a la menos 1/2, y esto es más por menos menos 1/2 por el coseno de x a la menos 1/2 por el seno de x. Porque este menos lo puse aquí. ¿Alguna más quieren que hagan del ejercicio 1? Hizo casi todas. Bueno, vamos con el ejercicio 2. Dice, halla la derivada de cada función y evalúenla cuando x es igual a 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que f de x es e a la g de x, ¿sí? ¿Entienden? E elevado a una función. La derivada va a ser igual a e a la g de x por g' de x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que f de x es e a la x más 1, f' de x va a ser igual a e a la x más 1 por la derivada de x más 1, que es 1. En este caso, queda igual. ¿Mm? Entonces, en 0, me va a quedar e a la 0 más 1, que es e a la 1, que es e. Si yo tuviera, por ejemplo, f de x igual a e a la x cuadrado más 3, f' sería e a la x cuadrado más 3 por 2x. Fíjense en el C, que tengo logaritmo natural de 3x cuadrado más 9 sobre 5x menos 5.
Bueno, miren, acá pueden, si quieren, empezar con la regla de la cadena, 1 sobre 3x cuadrado más 9 sobre 5x menos 5, y después aplicar la derivada del cociente, o pueden emprolijar esta expresión utilizando las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Que dice, vamos a poner acá, que el logaritmo del cociente es igual a la resta de los logaritmos. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Y el logaritmo de una potencia es la potencia por el logaritmo de la base. Son propiedades de los logaritmos. Esto ustedes lo tienen que saber de la secundaria, no tiene nada que ver con el análisis matemático. Entonces, si yo uso esa propiedad, puedo decir que esto es igual al logaritmo de 3x cuadrado más 9 menos el logaritmo de 5x menos 5. Y ahí sí calculo la derivada, y entonces acá me va a quedar 1 sobre 3x cuadrado más 9 por la derivada de 3x cuadrado más 9, que es 6x. Menos 1 sobre 5x menos 5 por la derivada de 5x menos 5, que es 5. O sea que esto va a quedar 6x sobre 3x cuadrado más 9 menos 5 sobre 5x menos 5. Y en 0, ¿cuánto me va a dar esta derivada? Y bueno, en 0, el primero se va a hacer 0, porque 6 por 0 es 0, y ya 0 dividido 9 me va a dar 0. Y el segundo me va a quedar 5 sobre menos 5, o sea que esto me va a dar 1. O sea, menos 1. Bueno, hacemos uno más. Por ejemplo, e a la seno de 2x más 7, a ver, ¿cómo sería? ¿Se animan a hacerlo y me lo cantan? ¿Hacerlo ustedes? ¿Hacer la derivada? Como si estuviéramos en la clase. Que yo les diría, bueno, a ver, háganlo ustedes y yo paso a ver. O después me dicen. ¿Alguien se anima?
Bueno, se los dejo para que lo hagan para la próxima. Hagan la derivada de e a la seno de 2x más 7 y después lo calculan en 0. No va a ser, profe, e de todo, todo lo que está elevado por el coseno de 2x más 7 Vamos de por nuevo. 2, E elevado a todo el choclo. a todo el A choclo. todo. Por Sí. Ahí. el coseno Espera. Ahí. de 2x más 7. Por. Claro, por el coseno de 2x más 7 por 2. Muy bien. Perfecto. Y en 0, ¿cómo va a quedar? Va a quedar e a la seno de 7 por coseno de 7 por 2. Sí, lo dejamos así. A ver si podemos hacer esto. Bueno, el 3 lo dejo para que lo hagan ustedes porque es fácil, porque ustedes están ahora con el tema de micro, entonces ahí lo que tienen es una función costo, que tiene un costo fijo y un costo variable, que es el costo de fabricación, y le piden que calculen el costo marginal, vendría a ser porque les piden que calculen la derivada del costo y que evalúen el costo marginal para cuando la cantidad de tela utilizada, porque es una empresa textil, es de 20.000 metros cuadrados, 4.000, 40.000 metros cuadrados. Ese es fácil, lo pongo para que la hagan. Y después tienen el B, que tienen que ver cuánto sería el costo que costaría producir un metro cuadrado adicional. En el ejercicio 4 tienen una función 3 por e a la x menos 2. ¿Sí? Dice, sabiendo que la recta de ecuación y igual a 4x menos 1, esta recta, es tangente al gráfico de otra función g. Esta es la recta tangente de otra función g de x. ¿Sí? Y yo no la conozco. No conozco. Pero sé que esta recta es tangente a g. En el punto de coordenadas 3, g de 3. Calcular la derivada de f compuesta con g en 2. Bueno, vamos a ir analizando. Si esta recta es tangente a esta función en este punto, ¿qué quiere decir entonces? Quiere decir que la derivada de esta función en 3, en x sub 0, g' de x sub 0, es la pendiente, ¿no? Es 4. Quiere decir que la derivada en el punto 3 es igual a 4, porque es la pendiente. Yo entiendo eso, es tangente al gráfico de otra función de x. Bien. Ahora, eso sé como dato. Por otro lado, me piden que calcule, yo tengo, se me fue muy arriba. Qué lata.
me está borrando todo. Y por otro lado me dice que tengo esta función compuesta, ¿no? Esta función. Esta función es g de f de x. Y la derivada, dijimos que la derivada de la compuesta es g' de f de x por f' de x. ¿Verdad? Eso dijimos hoy. Entonces, a mí me están pidiendo la derivada de la composición en 2. Me están pidiendo la derivada de la composición en 2. O sea, que esto va a ser g' de f de 2 por f' en 2. ¿F de 2 lo puedo calcular? Sí. ¿F' de 2 lo puedo calcular? Sí. Bien, vamos a ver cómo me queda esto. Vamos a hacer los cálculos auxiliares. F de 2, ¿a qué es igual? Yo tengo la función f. Es 3 por e a la 2 menos 2. O sea, 3 por e a la 0, y e a la 0, ¿a qué es igual? A 1. A 1. Quiere decir que esto me va a dar 3. Muy bien. O sea que yo, f de 2 vale 3. Quiere decir que esto va a ser g' de 3 por f' de 2. F' de x es la derivada de f de x. Es 3 por e a la x menos 2 por la derivada de x menos 2, que es 1. Quiere decir que es 3 por e a la x menos 2. O sea que f' de 2 también me va a dar 3. ¿Sí? Entonces, g' de 3, ¿qué dijimos? Que era, ¿cuánto? Acá lo tengo. G' de 3 lo habíamos sacado como la pendiente de la recta que pasaba tangente. Entonces, ¿esto qué me va a dar? G' de 3 es 4 por f' de 2, que es 3, y esto me va a dar 2. El tema era interpretarlo. Esperen que lo achico un poquito. Viene con delay la respuesta. Esperen, ahora se me achicó demasiado. A ver si lo veo. Bueno,
No sé si empezar con derivada implícita. No, vamos a dejar acá. Como voy a dar el feriado, prefiero dejar acá. Porque si ahora les meto derivada implícita, se van a agarrar un mareo de aquellos. Bueno, por favor, y todos los que puedan el lunes que viene, si Dios quiere, así terminamos todo lo que es derivada, y podemos empezar con el tema de estudio de funciones, porque ya para ese momento van a tener seguramente Rolle, Lagrange y todo eso. Bueno, chicos. Profe, ¿el lunes Sí. termina el 13 entonces y arranca el 14 o nada más el 13? No. El lunes que viene vamos a terminar el 13, que me queda dar derivada implícita, que lo vemos en media hora, que yo lo podría dar ahora en media hora. Pero, ¿saben qué pasa? Si ahora les meto... Ya no entra más información, profe. Por eso, los agarro fresco, porque hoy dimos derivada de la función compuesta, que era una cosa nueva. Entonces, les doy derivada implícita, que va rápido, después les doy todo el 14, que es derivada logarítmica, las inversas, por ahí podemos ver elasticidad, porque ustedes elasticidad la tienen atada, ya lo vieron en micro. Por ahí, si nos tenemos ganas, vemos eso. Y si no, damos derivada ya demasiado por ser feriado. Por eso les pido que el lunes que viene a las 7, si Dios quiere, nos encontramos. Vale, perfecto. Bueno, chicos, Bueno, profe, nos vemos. buen fin de semana.